Los contenidos, posturas o posiciones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes lo emiten y no reflejan necesariamente la posición u opinión de la Asociación Nacional de Locutores de México. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más. Y no de Star Wars, como es este día, miren mi playera del 4 de mayo, ahí está, sino que simplemente el poder de la voz presente una vez más. Recuerden que este programa se transmite todos los lunes en punto de las 12 del mediodía, tanto en la plataforma de YouTube como en Facebook de la Asociación Nacional de Locutores de México. Mi nombre, Marta Valero, y agradecerle, por supuesto, a nuestra presidenta, Rosalía Buaún Sánchez, las facilidades prestadas para la realización de este proyecto, de este programa. ¿Y alguien más que anda por ahí? Al oso en la parte técnica, siempre apoyándonos, así es que gracias, Oso, por apoyarnos siempre. Y bueno, nuestro invitado de hoy, desde la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, él es Carlos Díaz, licenciado en Comunicación y Gestión Intercultural por el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Locutor con 28 años de experiencia en medios, actor de doblaje y fundador de Radio UAM en el año 2000, donde se desempeñó como jefe del departamento de producción hasta septiembre de 2023. Actualmente es jefe del departamento de formación artística en la Dirección de Cultura de la UAM. También cuenta con una formación musical como guitarrista y ejecutante de gaita escocesa, como miembro de la banda de gaitas del Batallón de San Patricio hasta 2013. Participó en importantes festivales de música como el de Morelia, el Festival Internacional Cervantino, y compartió el escenario con músicos como Carlos Núñez y el trío de tenores Caledón. Y ahí lo estamos viendo, y el día de hoy, por supuesto, es nuestro invitado especial aquí en Locutores, el poder de la voz, Carlos Díaz. ¿Cómo estás, amigo? Hola Martita, ¿qué tal? Un gusto saludarles y muy emocionado, muy contento también de poder saludar a la gente que mira tu programa. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por aceptarle, amigo, y creo que pues es una invitación muy especial, por supuesto, a todas y todas las personas que sepan que pues tú y yo compartimos muchas cosas, desde estudiar prácticamente juntos, después tú irte un poquito adelante, pero eso ya lo iremos viendo a lo largo del programa, amigo. Pero yo quisiera que habláramos de tus inicios, cómo eras de niño y si te imaginabas que te ibas a dedicar a este bello mundo de la voz, mi carísimo Carlos. Pues de alguna manera tal vez sí lo sabía, sí era una motivación desde niño. Escuchaba las caricaturas y digo, no solo las veía, digo, las escuchaba. Y me gustaba Ujú. mucho imitar las voces, ¿no? Me gustaba hacer voces de tal o cual personaje o series y sentía yo que tenía un poco esa cosquilla, ¿no? Y Ujú. también de repente a la hora de las charlas familiares, eh, cuando llegaba el momento de opinar, yo sentía como que me hervía la panza y yo quería decir algo, ¿no? Y eso era como esta disposición siempre a querer compartir. Y fue al paso de los años más bien que me di cuenta que justo era esa la intención de comunicarse, ¿no? Más allá de estudiar esa disciplina o meterse al campo. Me di cuenta que así como el pastel más delicioso, ¿no? Puede estar ahí en la vitrina, Ujú. pues no es nada hasta que no lo traemos a casa y lo compartimos. Con Por esa, supuesto. sí, esa fue la mayor fuerza y motivación. Claro, después encontré otras herramientas, ¿no? Pero poder compartir es lo mejor, la base de esto. Eso, y también la parte musical siempre ha estado de la mano por parte de tu mamá y de tus hermanas. Entonces, creo que también la formación musical la tenías en casa, aparte, o sea, toda la parte artística
la vivías día con día, Carlos. Pues sí y no. O sea, sí porque, pues, familia, finalmente todo el mundo, tocaba algún instrumento. Ujú. Pero en mi caso fue más un proceso en solitario, Ok. porque porque justamente también ese fue un viaje como la comunicación. Y ahora lo decías, ¿no? De niño, pues, de niño no era tan fácil hablar. De niño creo que fui más bien un poco reservado, un poco más callado. Era más en este plano de observar. Eso sí, me tragué el mundo con los ojos, pero no era tanto hablar. Y con la música, pues también me costaba un poco de trabajo. Y lo que yo hago no se parece en lo absoluto a lo que hacían en mi casa o hagan en mi casa. Entonces, eso también me obligaba a recorrer un camino solitario, ¿no? Y por un lado estuvo bien, porque si tú recordarás, te tocó un poco ese momento cuando yo tuve la oportunidad de venir a Cuernavaca. Pues las cosas en casa, ¿no? Yo estaba en mi periodo de adolescente ya entrándole a la adultez, porque yo llegué acá de 22, cumplí aquí los 23 años, ya estando Ujú, acá. Y ¿cómo decir? Me recordaba muy seguido este afiche de esta obra de teatro, no recuerdo quién la producía, de Crónicas de un desayuno, ¿no? El afiche ujú. publicitario decía: "Nadie como tu familia para darte en la torre", ¿no? Y es cierto, yo necesitaba mi propia tierra, mi propia luz, mi propio espacio, como una planta, Espacio. Ujú. para poder crecer. De lo contrario, me hubiera quedado ahí, en ese mismo círculo vicioso, ¿no? Oye, Carlos, y el cambio de voz, porque tienes una voz muy bonita, siempre te lo he dicho, pero ese cambio de voz, hablando de adolescente, ya eso de los 15 años, ¿cómo fue y cómo lo viviste? ¿Cómo viviste ese proceso, Carlos? Pues fue chistoso, porque los hombres que más o menos tienen una voz, yo no tengo particularmente una voz muy grave, pero yo he aprendido a cómo modular y en dónde colocar, depende qué quiero resonar, ¿no? Ujú. Em, y también observaba yo, bueno, pero a ver, contestando primero, fue chistoso. El cambio de la adolescencia, porque ya decían ya presente en la secundaria y volteaban a ver qué señora había entrado a la clase, ¿no? Así. Entonces, sí, fue raro. Y bueno, oye, ¿y de qué y de quién heredaste la voz? Pues yo, de mi mamá, ¿no? ¿De quién más? Bueno, sí, fue chistoso. Y lo que de un inicio daba risa o causaba extrañamiento, pues terminó Ujú. siendo mi forma de vida. Así Exacto. es. Exacto. Algo que- ¿Y recuerdas el momento exacto cuando descubriste que comunicar era algo que te nacía natural? Porque tienes mucha facilidad de palabra, siempre a pesar de que eres reservado, cuando hablas, hablas, Carlos. Pues ahí fíjate que sí tuve que recurrir a otras herramientas. Ujú, Tuve la fortuna em, de encontrar una forma de ver la vida en donde decía, bueno, yo tenía muchas ideas, pero a veces, voy a ponerlo en mi caso, pero esto le pasa a muchísima gente. Puedes tener una buena idea, pero no debe quedar todo en esta parte intelectual. También debe ujú, haber acción. Por el claro. contrario, también habemos personas que somos muy atrabancados, ¿no? No voy a decir nombres, que y a ver cómo vas y lo haces, ¿no? Y te azotas, pero faltaba un poquito de planeación, faltaba un poquito de pensar. Entonces, imagina que tu pierna derecha se llama inteligencia, ¿no? Ujú, Y vas bien con esa pierna, pero no tienes acción. No, nunca actúas, no te decides, no le entras. Ya no lo realizas, lo has proyectado muy bien, pero ya no lo realizas. Entonces, pues vas a dar vueltas en círculo, ¿no? Y ujú, supongamos que tu otra pierna se llama fuerza o decisión, y resulta que sí, haces una cosa y te avientas y construyes, pero no lo piensas, entonces te salió mal, es que aquí me falló acá, pero a ver, vamos otra vez, y te vuelves a dar otro tope, porque lo que ha faltado ahora es esta parte más sutil de direccionar tu fuerza, como direcciono lo que quiero hacer y entonces lo hago. Pero son herramientas, insisto, que
resulta, resultante es un proceso de poder reflexionar y darte cuenta que siempre se ha tratado de uno mismo, que si algo estaba mal, pues empieza desde acá, de la forma en la que me siento, en la forma en la que pienso, porque de ahí viene mucho el lenguaje, ¿no? Yo he Ujú. podido impartir cátedra en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Facultad de Derecho, ahora en el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, y siempre lo que yo digo a los alumnos es, hay que conocerse, hay que entender cómo el lenguaje viene principalmente de dos lugares, lo que siento y lo que necesito. Y a Sí, partir de ahí empieza un proceso más de comunicación, ¿no? Y el primer nivel de comunicación, pues es contigo mismo. Te despiertas ujú. en las mañanas y ¿qué es lo primero que haces? Bueno, ¿qué es lo primero que piensas? Y ahí está el primer nivel de comunicación. ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿No? Habrá gente que diga, ay, ¿dónde estoy? Habrá quien diga, este, un día más o un día menos, etcétera. Todo eso. Ujú. Mm. Oye, Charlie, ¿cómo llegas, Carlitos, con los Recendis? O fuimos primero, nos conocimos en el Isertal y de ahí te fuiste con los Recendis, ¿no? No, el Isertal vino en un punto intermedio. Acuérdate que primero llegamos ahí, A vos. muy exploradores a Voz, ¿no? Ajá, sí. Y después de eso, Nos fuimos a eh, Isertal, que también agradecer a mucho Elliot por claro. por ese primer A mi empujón. Toño, que ya lo tuve por aquí también de invitado, por Ah, supuesto. qué padre, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues estuvimos por ahí y después nos fuimos al Isertal, me parece. Ujú. Son muy bonitos recuerdos y muchos de los consejos que Sí. nos dio en ese momento, recuerdo a Alfonso Teja Cunningham, que Ujú. había sido coordinador de ECO en algún punto, pues a mí me sirvió muchísimo. Todo Sí. eso éramos tantos, pero tenías que aprovechar al máximo lo que nos decía, ¿no? Y Ujú. estuvo muy, muy, muy padre. Con los Recendis, pues, ¿qué te digo? Yo a los Recendis les debo todo. Yo a los Recendis les debo la oportunidad de poder haber venido a Cuernavaca y ellos me decían, vete por un año, allá vas a poder aprender mucho, conocer sobre esto, en un año te regresas, vas a estar listo. Bueno, me quedé, tengo 26 años en Morelos Así es. y Desde bueno, el 2000. sí, un fuerte abrazo al profe Hugo, al profe Bairo, que hicieron muchísimo por mí, incluso Sí, el maestro Manuel, por supuesto. sí, por supuesto, porque siempre vieron mucho futuro en ti y siempre buscando las propuestas desde ese entonces, siempre buscándote las ofertas de trabajo, Carlos, porque sabían que tenías mucho potencial, como diría el profe, tiene recursos, tenías muchos recursos, por supuesto. Pues de ellos vino la conexión de Cuernavaca a través de ellos, que ya hacían el programa Vanguardia aquí en Morelos. Nos tocó ir para Y allá. Ujú. sí, nos tocó aquí ya venir a practicar un poquito con eso. También fue muy, muy interesante, muy provechoso, muy bonito. Y, y nada, yo con ellos agradecimiento total. Y conozcan su escuela, trabajan muy bien. Sí, la Ese verdad, es- sí, yo siempre alguien que me pide una escuela de locución, siempre es el contacto que se me viene a la mente, por supuesto, porque sigue siendo el mismo número, me lo sé en memoria, siempre lo doy, ya no sé si tienen un WhatsApp y ya las redes sociales, por supuesto, pero el mismo número es el mismo de siempre y es el que yo paso la voz, por supuesto, Carlos, porque somos egresados de ahí. claro. Sí, sí, sí. Me encantó, me encantó. Fue una época además en donde no había tantas escuelas o Ujú, cursos de ujú. locución o producción y la gente estaba ávida de conocer y entenderle un poco más a esta disciplina. Pues Estas mira, son- manda saludos María Eugenia Valero, no sé si la conoces. Sí, cómo no. Mari, un abrazo.
Sí, las veces que he tenido la oportunidad de ir por allá por Los Cabos, siempre me acuerdo de Mari, ¿cómo no? Claro, por supuesto. Ahí está, pues te manda saludos aquí en Facebook. Y bueno, Carlos, también esa etapa, como lo decías tú, de adolescente, de comerte el mundo, que como lo decían los Reséndiz, bien podías haberte quedado un año, pero llegaste directo. Platícanos esa parte de haber llegado a Cuernavaca, empezar desde cero, Carlos, porque yo lo viví contigo, ¿no? Y verte crecer como mi compañero, como mi amigo, como mi pana, como dirían los venezolanos, mi partner, verte crecer a lo largo de todos los años y todo lo que has logrado, Carlos. Para mí es un orgullo y un honor contar con tu amistad. Muchas gracias, Martita. Pues tú sabes que esto es recíproco. Y cuando llegamos acá en el año 2000, efectivamente, yo tenía 20 estos, y era una oportunidad y una promesa de hacer algo que ya me gustaba mucho Uh -huh, y que pues entré con muchísimas responsabilidades desde el día uno, uh -huh, porque si bien el equipo inicial éramos 20, uh -huh. a todos los recuerdo con mucho cariño. em, Pues la verdad es que muy pocos tenían experiencia o habían hecho algo de radio. Yo al menos pues tenía mis cursos, habíamos tenido ya la experiencia con los programas de Ujú. los que habíamos participado y tenía yo un back también acerca de acústica y de audio y de aparatos que me vino muy bien al momento de iniciar la estación. Cuando llegué Ujú. ese primer día estaba marcado en el suelo casi casi dónde iba a ir cada cosa, todavía no había equipo, no había nada. Sí, ¿no? A la siguiente semana, pues ya las instalaciones con alfombra y donde estaban las cabinas, algunas oficinas. Una semana más tarde llegó todo el equipo. Me tocó destapar, hacer el unboxing, dirían hoy día, de todo eso, todo lo que se instaló de, eh, de primera intención. Me toca ver también cómo el ingeniero Ceballos entonces colocó la antena, los elementos. Y curiosamente que el día de la inauguración, esto fue el 14 de 15, julio. 14 de julio del 2000, Exacto. eh, tuvimos que salir al aire con una antena de televisión porque no quedaba lista la antena todavía. Así que se hace por ahí hay un préstamo del licenciado López Flores, aquí Ujú. que tiene un grupo importante en Morelos, y él nos presta esta antena de televisión para salir al menos hasta donde alcanzara la Hasta donde señal. llegara. El ingeniero Sí. Ceballos se fue bueno, la gente de Morelos, de Cuernavaca, ubicará la zona de donde está la Diana, que le llaman, y dice, bueno, Ajá. con que lleguemos ahí me conformo. Y seguramente llegaba más, pero así fue. Y ahí tuvimos esta inauguración, vino gente de Acapulco, vino gente de Jaguar, por supuesto, la prensa local, porque fue un hecho sin precedentes. Una radio Claro, universitaria aquí en Morelos, wow, le cambiaba totalmente la cara a esta universidad pública. Y bueno, pues derramé tanta sangre en esa radio que era como mi hija, ¿no? O así la sentí, así la siento todavía. por supuesto, pero el caminar de estar en la locución, en la producción, todo ese proceso, Carlos, porque esta es una historia de vida totalmente que nace en la Ciudad de México, se va a Cuernavaca, pero vas creciendo como locutor en la parte de producción, ¿no? En edición, en la parte también del doblaje, también otra área que no la habíamos estudiado y cómo también la tomaste en esa parte del doblaje, amigo. Sí, el doblaje lo inicié alrededor de 2006 Ok. bueno, me enteré que hay otra persona que tiene mi mismo nombre, Uh -huh, pero es una persona que está en una liga mucho más grande, ¿no? uh También -huh. se llama Carlos Díaz y lo puedes escuchar como en Malcolm, el del medio, o como en Naruto, series de mucha proyección. Yo soy Carlos Díaz también de Cuernavaca. Y bueno, también me encuentras en otros programas, pero me parecía curioso, ¿no? Dije, bueno, alguien más.
un homónimo, qué interesante. Ujú, Sí, y bueno, a ver, comenzar con una etapa distinta porque no, el locutor per se no estudia actuación. ujú. Entonces, este camino, si no estudias actuación o no tomas un taller de teatro, que es muy recomendable, es muy enriquecedor, por supuesto, pero la verdad de las cosas es que ahora que fallece precisamente el señor también tocayo, Carlos Becerril, que fue Ujú, una gran institución en México, uno de lo mejor. Él no había estudiado actuación, pero vaya que perdimos a un grande. sí. Y mm, cuando yo lo escuchaba en la televisión de que era niño, a poder después comer con él, por ejemplo, ¿no? Nos íbamos a salir haciendo una pausa ahí en el trabajo, pues nos íbamos a un restaurantito, una fondita atrás del estudio y ahí comíamos, ¿no? Así tranquilamente, su arroz, su guisado, totalmente a nivel de cancha, ¿no? Ajá. Y con eso quiero decir que era una persona extremadamente sencilla en el, Ujú, sí. Y bueno, compartir con eso, compartir con él, tener una amistad, conocer a su familia, pues ha sido un gran honor. Y eso, pues por mencionar o para poder acotar que si lo quieres hacer, lo puedes hacer. A lo mejor una persona que ha estudiado teatro o actuación, pues tendrá algunas herramientas. Pero si has vivido y no has vivido con los ojos cerrados y has sentido por todo lo que pasa una cierta sensibilidad y entender que la tristeza tiene un tono, tiene un color, entender que el amor tiene un tono y un color, entender que la alegría también, y puedes entender esto ya sea con tonalidades, con colores, con aromas, con lo que sea, la forma en la que tú puedas sensibilizarlo, pues también puedes evocarlo y traerlo de vuelta. No hace falta ser actor, hace falta vivir y tener experiencias para poder intencionar de la mejor manera. Mucha gente hace carrera en esa disciplina que por supuesto es muy bella y lo hace muy ujú. bien, y lo hace muy bien. Eh, yo no digo que una cosa pueda sustituir a la otra. Lo que sí creo es que vivir y vivir con intensidad, con conciencia, te da para poder hacer doblaje o actuación. Yo de actuación lo más que tenía era una pastorela que hice en la prepa y, y era toda mi experiencia. Por supuesto fui el diablo, ¿no? La otra vez Yo también, ¿quién sabe por qué? Hasta el La día otra de hoy vez no lo sé. me invitaron hace no mucho a una pastorela y dije, ah, sí, el diablo, ya hice el diablo. Dice, no, 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 de diablo no, de San José. Y dije, ok, bueno, o sea, me toca no decir mucho, pero va, Has cambiado, amigo. Por eso ya no es de diablo, ahora es San José. Te has reivindicado a lo largo de los años. ok. Así es. ¿Qué fue lo más difícil de comenzar en este mundo, Carlos? Porque a final de cuentas, a lo mejor lo tomabas como me gusta esto, estar en los cursos, como lo dijimos, íbamos de un curso, de una escuela a otra, y de repente ya llega esta parte de que los residentes te dan una propuesta puesta en la mesa de tomar la decisión y decir, dejo toda mi vida en Ciudad de México para irme a Cuernavaca. ¿Qué fue lo más difícil de tomar esa decisión? ¿O no fue tan difícil? Simplemente era lo que estabas buscando, lo que estabas esperando. Muy bien, pues mira, yo estaba confiado en que vendía la oportunidad para poder hacer algo. Y mientras, pues me dedicaba un poco más a la música, a la guitarra, y yo pensaba que quizás iba a llegar primero alguna oportunidad por ahí, porque ya Mm, habíamos tenido la oportunidad de tocar con gente importante, pero resulta que un día llego allá a casa de todos ustedes gracias. y suena el teléfono, contesto y me dicen, hola, ¿qué tal? Buscamos a fulano de tal. Ah, soy yo, mucho gusto.
Mira, pues es una propuesta para un proyecto de radio. La cuestión es que hay que venir a vivir a Cuernavaca. Piénsalo. Así que por Ujú, el punto de la decisión, yo ya lo había decidido desde que me lo estaban diciendo. No tuve que ujú, pensar nada. ujú, Yo dije, esto es lo que yo estaba esperando, simplemente lo tomé. Y ujú. me insistieron, no, piénsalo, en verdad, piénsalo, piénsalo. Dije, no, yo estoy. Ya, ¿A ya, ya, dónde nos ya voy. vemos? ¿En dónde firmo? Y así fue. ¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil, ni siquiera esta parte de la soledad, ¿eh? Como, bueno, Ujú, te vas muy chico de casa y hay quien piensa más que nada, ¿cómo? ¿Y tú solo? Y pues sí, ujú. eso no era ningún problema. El problema era la administración de los recursos, de Claro. repente tener que ver absolutamente por todo, ¿no? Debo reconocer que en lo que yo encontraba ese punto de equilibrio, pues sí, dañé un poco mi salud. No comía muy bien, que digamos, no dormía muy bien, que Claro. digamos. Y a la edad a la que llegué aquí, con la actividad que realizaba, con las personas en el medio, pues, ¿qué te digo, no? Aquí era la fiesta eterna, y aunque muchas veces podías no pagar un solo centavo de todo eso, pues la verdad Ujú, es que era difícil administrarse porque, pues insisto, había que pagar renta, transporte, comida, ujú, absolutamente todo. Y no tenía directamente el apoyo de mis padres todavía, ¿no? Había, pues ya sabes, un poco como todos vivimos una cierta desintegración familiar, ¿no? En ese momento también eso fue algo que detonó que yo dijera, por supuesto que yo tengo que que me salir de voy. aquí, que me Claro. voy, porque necesito, como ya lo mencionaba hace un rato, mi propia agua, mi propia luz, mi propia tierra, ¿no? Y Ujú, lo más difícil fue eso, aprender a administrarme, y, ujú, pero bueno, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Eso fue. Después resultaba que los equipos de trabajo o los grupos aquí en Morelos son un poco cerrados, son muy herméticos, ujú. no entras fácil. Yo no tuve nombre en la oficina, sino hasta 2 semanas, 2 o 3 semanas después, ¿no? Se referían a mí como el de México. Ah, el de México. Ah, el de México. Ajá. Yo era el de México. Y para que me empezaran a llamar Carlos o con cualquier otro apelativo, ¿no? Incluso Charlie, pues pasó tiempo. Pasó Ujú, tiempo en que yo pudiera legitimarme, que yo pudiera también demostrar que yo venía a trabajar, que veníamos a hacer equipo, ujú. que lo que yo venía a hacer era compartir. Pero pues en lo que eso pasa, también pasa todo lo otro, ¿no? Claro, Casi, claro. casi de, ay, de qué saliva se pegó, ¿no? Eso era. Eso también fue difícil. Al principio no duró mucho tiempo. Afortunadamente pudimos trabajar muy bien. Y bueno, la jefatura vino un poco después. Y ya de ahí empezar a simplemente a trabajar y hacer lo mejor que podíamos en la estación. Carlitos, tenemos más de 25 años de conocernos. Yo recuerdo mucho cuando íbamos en el coche y practicábamos con los espectaculares. Y yo creo que es algo que te agradezco, que hasta el día de hoy lo vuelvo a hacer porque cuando ya se te olvida de dónde vienes o cómo lo haces, tienes que regresar a tus orígenes, por supuesto. Y esa era una de las partes donde improvisábamos, donde hacíamos el comercial. Y yo eso lo traigo siempre a conciencia, siempre acordándome de ti. Ah, muchas gracias, Martita. Pues sí, es un bonito ejercicio, te digo, cuando estás en esto, agarras de donde sea. Y fíjate que aquí quiero aprovechar para decir que eh, esta práctica con los pósters y todo eso, y todos los afiches, pues te das cuenta que las palabras ya tienen un valor intrínseco, ¿no? Ya tienen un valor per se. Y ahí están, Ujú, ahí están.
y con esa intención, por ejemplo, de la palabra amor, ¿no? La palabra amor ya tiene una intención, un valor, Ujú, o como la palabra odio, ¿no? La palabra odio también ya tiene una carga ahí muy específica. ujú. Y creo que sirve mucho también para eso, para poder encontrar el valor intrínseco que tienen las palabras, ¡pum! Para poder proyectar lo que quieres decir, ¿no? Con la cercanía adecuada, ¿no? Con la lejanía adecuada también. Oye, Buena ¿y cómo ha expresión. cambiado tu forma de ver la locución de hace 25 años a hoy en día? Híjole, ya voy a sonar viejo, ¿eh? Pero pues sí, ya tengo mis primeros 50 años y lo que puedo decirte es que creo que se ha perdido un poco la Ya estás en el responsabilidad. quinto piso, amigo. Ya, ya. Y ya sueno como, pues así, ¿no? Ya sueno como que no, se ha perdido la responsabilidad. Pero ¿sabes qué? Sí, pero también lo otro. También tenemos que entender que culturalmente esto se construye por capas y capas. Es un proceso mega dinámico. La construcción del Ujú, lenguaje y de la locución es un proceso dinámico en donde cada día hay palabras nuevas, hay cosas que se van integrando, formas nuevas de pensar. Toda la gente ahora que tiene la etiqueta de influencer, pues a lo mejor no hay mucha técnica, pero ¿qué es lo otro que sí están haciendo, no? Y no digo que esté ujú, mal, aquí ojo, porque lo que hay que quitarnos son los juicios morales. Aquí no hay bueno ni malo, aquí simplemente hay qué es lo que está pasando, cómo se está manejando hoy día, cómo nos estamos comunicando. Hoy día manejamos una cantidad brutal de palabras que no manejábamos hace 26 años. ujú, Términos que vienen a transformar, a moldear, y digo, wow, es impresionante poder observar ese fenómeno, más allá de espantarse, ¿no? No me espanto, me parece que hoy día la gente es muy audaz para poder hablar y comunicar algo. Mi pequeña de 5 años ve la tele y le pregunto, ¿qué ves? Y dice, es un reto, es un desafío de tal y tal. Eso eh, para mí un desafío implicaba cualquier otra cosa, pero culturalmente hablando ahora la palabra reto, desafío, tiene unas connotaciones que no nos hubiéramos imaginado hace 26 años y que hoy día ujú. son la realidad. Y que el lenguaje se transforma, la forma de comunicarnos se transforma y bueno, ahí está, ¿no? Lo tratan pues algunos científicos como García Canclini desde la antropología, ya lo mencionan, ¿no? Quienes ven en esto la oportunidad del desarrollo y quien siempre va a estar espantándose un poco, ¿no? No lo podemos evitar. ¿Tú de cuál eres? Yo soy de la vieja guardia, ya lo sabes. Siempre he sido de la vieja guardia, lo sabes. Oye, mi Charlie, ¿hubo algún momento en el que realmente dijiste, estábamos con que te había dicho los profesores Endis de un año, pero hubo algún momento en el que dudaste en el camino, en dudar y decir, creo que me voy a regresar a la Ciudad de México? Sí, por supuesto. Por supuesto, hubo momentos donde dije, ¿qué es esto? ¿Pero qué ¿Qué está hago aquí? pasando? ¿Qué hago aquí? Sí, hubo muchos momentos, pero como bien lo dices, fueron solo momentos. Porque aquí hay que verlo con esta idea del poner el cuerpo, ¿no? Y no me vayan a malentender, pero poner en el cuerpo me refiero a, si tú quieres ser el mejor futbolista, pues tendrás que tomar tu corporeidad y ponerla en las canchas, ¿verdad? Si quieres ser Ujú, el mejor pianista o quieres ser simplemente un buen pianista o pianista, pues tendrás que ir y poner tu cuerpo en un piano, detrás ujú, de una guitarra, en un escritorio, en un micrófono. Y eso era, simplemente era poner el cuerpo, dedicarse, encontrar que la disciplina y la constancia, pues dominaban más que esos pequeños momentos donde había duda. Siempre habrá duda porque no tenemos otra forma de evaluar si estamos tranquilos, conformes, satisfechos o podemos hacer más. Claro que es una forma, la duda es importante por eso,
Y no es la constante, sino como bien lo dices, son momentos, momentos. Mm. Pero el día tiene 24 o digamos 24 horas llena de otros momentos donde las cosas también funcionan. Oye, mi Carlitos, ¿alguna anécdota que tengas por ahí? Debes de tener varias. En alguna grabación, no sé, algo en cabina que nos quieras compartir. Algo chusco, algo así como, Sí, a ver, sí, sí, sí. pues sí, precisamente algo Ujú, de doblaje. Estábamos doblando una película que se llama Antes de que anochezca con Javier Bardem. ujú. Y curiosamente, aunque esa película de origen ya está en español, por alguna razón se estaba haciendo este audio en español. Mm, Entonces me tocó ser él, me tocó ujú, hacerlo a él y la película trata bueno, es un pequeño spoiler, es ujú, es la historia de Reinaldo Arenas, un escritor cubano exiliado durante el periodo de Castro, ¿no? Cuando ok. Castro llega y tiene una intención de limpiar el país y saca artistas, poetas, gente con discapacidad, homosexuales, etcétera. Y bueno, estábamos haciendo esa película y había una escena muy compleja porque pues yo tenía que encontrar mi, mi lado más sensible, ¿no? Y era un diálogo en donde se está tomando de una puerta de baño en la playa. La toma es contrapicada, está mirando hacia arriba y entre la puerta y él pues hay una persona más y están teniendo un romance ahí de volada en la playa y está aventando todo el diálogo. Y entonces, como que esta parte no me está saliendo. Además, me da muchísima pena porque hay mucha gente haciendo sala, que es la Claro. gente que va a aprender y solo va y se para. Era una práctica, ahora ya no se maneja así, pero había gente haciendo sala, nada más calladita, viendo, pero pues son demasiados ojos, ¿no? Entonces me costó y me costó y me costó y me costó. Y de repente, Y no pues sí, ¿no? salía. Tuve que apelar. No salía, pero tuve que apelar a esta parte más sensible dentro de mi propia humanidad, como pensando en un bailarín de ballet Ok. que tiene que hacer que tiene que hacer un movimiento muy redondo, muy sensual, muy artístico. Yo tenía que sacarme todo lo que traía de complejos probablemente y hasta que me liberé. Y pues ya después toda la película salió un poco más fácil, ¿no? Ya yo podía decir, bueno, pues yo desayuno papaya todos los días y, en fin, ser, Wow. ser quien tenía que ser. Claro, por supuesto. Y siempre meterte en el papel, como dices tú, estudiar. Mira, te saludan desde Venezuela. Dicen, ¿a dónde es? No sé por qué, ¿a dónde es? Pues Cuernavaca o no sé a dónde es. Dice, ¿a dónde es? Jajaja. Y te pregunta María Eugenia Valero, hablando de términos, ¿qué opina y qué significado le da a la frase es algo orgánico? Ok, ahí hay algo interesante. Cuando decimos Es con el Valero. entender y a saber que algo orgánico, sin referirnos a los huevos orgánicos o a las vegetales orgánicos, Ujú, quizás queremos decir que esto tiene cierta flexibilidad, ¿no? Que es algo que puede construirse desde una forma no tan rígida. Esto es un poco más orgánico, esto es un poco más flexible, ¿sí? Bueno, yo lo entiendo por ahí. Es una de las frases que hoy tenemos eh, para repasar lo que te decía hace un rato, de cómo va cambiando el lenguaje, ¿no? Y cómo lo vamos adecuando. Pero yo lo aplicaría ahí, ¿sí? Esto es más orgánico porque no es tan rígido, no es del manual como deberíamos ujú. hacerlo, sino un proceso más abierto, ¿no? Probando otras cosas, viéndolo desde otro punto de vista.
Oye, Carlos, también locución comercial has hecho, me imagino, por supuesto. Sí, sí, como no, pues tuve el chance de trabajar, no sé si lo recuerdas, cuando Vital cambió a BBVA. Ajá, sí. Yo participé de esa campaña en el módulo de IBR y yo era el que te Ujú, contestaba en Vital, exacto. y me pedías la Estás extensión. llamando. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Haznos. Eso. No me acuerdo, pero pues Ya, debió ser así, como está. más o menos, amigo. Para que sepan lo que es Más un o menos, bueno, IBR. no, el módulo IBR es cuando tú llamas y te dan opciones de qué extensión o qué número marcar, ¿no? Y van Marca uno. canalizando la llamada. Así es. Pues primero la Exacto. sonrisa, ¿no? Hay que sonreír porque la sonrisa es lo que suaviza toda la intención y lo hace todo muy amable. Y este asunto de la proxemia, ¿no? Somos más cercanos, somos amigos, somos muy cálidos. Pues lo vamos por ahí. Estás llamando a tal. Eh, no recuerdo ahora, no recuerdo ahora ninguno de las extensiones, ni mucho menos, Ujú. pero, pero era por ahí, ¿no? Está usted llamando a, si desea, si conoce el número de extensión, márquelo ahora. Ah, bueno, en fin, por ahí va la cosa. También tuve el Exacto. chance de hacer un video, un audio cuando apareció por ahí la marca de Chepina Peralta. Ya con eso Ujú. también ya dije cuántos años tengo. Era un poco la biografía de ella, ¿no? Algo que Ujú, se presentó nada más vía Data Room. Quienes están en agencias publicitarias y trabajan con cuentas, pues saben, un data room es una modalidad en donde el cliente y la empresa hacen sus ofertas, nadie más se entera, tienen varias ofertas, se hacen en privado. Bueno, es más o menos esa idea, ¿no? Y bueno, lo hice para ellos. Mm, no recuerdo ahora algo más, pero fíjate que aunque la radio comercial o la publicidad, pues es lo que más te va a dejar económicamente hablando. ujú, Lo que a mí me encantó desde el primer momento al hacer algo no comercial, porque tú recordarás cuando estábamos en las escuelas, los chistes cómo eran, cuáles eran las bromas. Ah, no, te vas a ir a Ondas del Lago, ¿eh? No, te vas a ir a Radio Chapultepec, ¿no? Te vas a ir a la XLA, ¿no? Sí, porque lo que busca la radio comercial es pues la explosividad, la cercanía, ¿sí? Todo esto muy, muy fuerte, un impacto brutal en segundos. Y lo que ujú, me gustó acá en Morelos es que una radio universitaria, que obviamente no busca eso, pero que sí tenía una respuesta casi inmediata. En Ciudad de México, pues casi 60, 70 estaciones de radio, una pegadita a la otra en el dial, con la ujú, sintonía. Y lo que tú digas se va a perder en esa inmensidad. El mensaje, cual sea, se va a ir en esa inmensidad. Aquí no. Aquí lo que pasaba es que decías algo y a los 10 minutos tenías una respuesta. Eso me encantaba porque ya podíamos hablar realmente de comunicación. Allá, si no solamente es información, y la información está bien, pero la comunicación está increíble. Cuando realmente podías ahora hablar con la gente, eh, y no en un tipo de programa, pues, que sabes que va a pegar, ¿no? ujú, No, no un modelo garantizado donde vas a provocar que la gente haga. Aquí no estábamos provocando nada. Aquí estamos hablando de temas de ciencia, de tecnología, de deporte, desde un punto de vista, pues, que a lo nunca mejor sí, fue tu fuerte los deportes. No te gustaban los deportes, amigo. no me gustaba. No, bueno, pero mis respetos, ¿eh? Las personas que se dedican a ello, wow, es Sí, una mente otra. Pero bueno, sí, así. para terminar ahí con este asunto, me gustaba que sin ser un producto con ese grado de impacto, sí teníamos una respuesta enorme y eso me daba mucha Proyección. satisfacción. No lo había vivido.
no lo viví en México y lo viví acá. Algo curioso también es que en alguna ocasión me hablaron a la estación y me dicen, ¿Iñaki Manero? Digo, no. Digo, a lo mejor el tono, y a lo mejor hoy día sí me parezco, Sí, hoy pero día sí. Hoy día los pongo a mis dos amigos y les diría. yo después, bueno, dije, bueno, sí, a lo mejor sí tengo un tono similar, Ujú. este, pero no, no era yo, no era por supuesto. Saludos. Claro. Oye, amigo, ya está preguntando aquí Mari también, y es la parte que yo te iba a preguntar, que también eres músico, que nos hables de esa conexión con la gaita, porque pregunta Mari que si sigues en el grupo de San Patricio, y yo también lo quiero cerrar la pregunta, ¿qué sientes cuando tocas la música comparado cuando abres un micrófono? Bueno, la gaita. Yo toqué con el Batallón de San Patricio muchos años y Ujú, tengo recuerdos muy lindos de todos ellos. Me ujú, tocó además una etapa muy especial, donde creo que el batallón se estaba conformando y creo que fue cuando tuvimos el número de más elementos. Éramos 13 gaiteros en ese punto. Fue increíble para mí tocar y marchar con ellos. Es algo que me llevaré a la tumba con mucho orgullo, con mucho gusto, mucha satisfacción. El haber estado en los festivales o el haber tocado con Carlos Núñez y agradecer sobre todo la oportunidad en primer lugar a Dini Obregón, de la desaparecida Adriana Obregón, que fue una excelente maestra, por supuesto a Ernesto Góngora, increíble músico, a pesar de haber sido tan joven o ser tan joven y tener esa capacidad para entender la música en general al grado que lo hacía, siempre fue inspirador. Y bueno, los demás compañeros que recuerdo con mucho cariño, Pavel, desaparecido, Hugo también, en fin, muchas satisfacciones. Comparado a la locución, ujú, no encuentro realmente un punto, porque la gaita pues es más bien una cosa pública. La locución es algo más íntimo, es algo más cerrado. Ahorita pues estamos platicando, sabes, sé que ahí está ujú, Mari y más gente, pero pues estamos desde cierta intimidad, ujú. compartiendo de la mejor manera, pero con esta cierta intimidad desde la casa o desde, ¿no? Donde nos encontramos cada uno. Es una forma distinta de compartir. Ujú, Mm, me gusta que al final también ambos caminos pude desarrollarlos casi al mismo tiempo. ujú. Era un problema porque los días que tenía ensayo, pues yo tenía que salirme de la estación. Llegaron a regañarme por eso un par de veces, pero pues a veces me salía con permiso y a veces sin permiso, ¿no? Porque en ese entonces viajábamos, hacíamos 3 ciudades a la semana, por lo menos. Wow. Entonces viajábamos muchísimo, nos dio la oportunidad de conocer gran parte del país, el extranjero también, y representar a México, ¿no? Con la Ujú, locución, pues sí, pueden escucharnos ahora en muchas partes, pero a nivel competencias o simplemente ir a tocar, pues estaba muy bien. Sí, no tengo contacto ahora con la gente del batallón porque pues mi camino empezó a inclinarse un poco más a mi vida profesional de personal. este lado. Ujú. Eh, tuve también que pensar desarrollar una vida académica, ¿no? Ponerme a Sí, estudiar mientras trabajaba y mientras todo lo otro, entonces necesitaba más tiempo. Y pues tú sabes, ¿no? La vida pues también se va complicando, de repente se acercan otros planes, y ahorita está otros planes ahí arriba, viendo la tele, ¿no? Sus programas, y, y porque también era algo que quería hacer, ¿no? Después mezclar con la vida matrimonial y ser papá y pues darte tiempo para todo eso, ¿no? Lo más difícil, lo más difícil. claro. Dividir tu tiempo, por supuesto, amigo. Y
Pues hoy es el día de Star Wars. Es un tema que también, pues sé que te encanta igual que a mí, ¿no? Y que eso es otra cosa que nos unió también, por supuesto, ser fans de Star Wars. Y yo quisiera preguntarte, si pudieras doblar a un personaje de Star Wars, ¿cuál hubieras o elegirías, amigo? Ay, ¿a quién elegiría? ¿A quién elegiría? Veamos. Nunca lo había pensado, ¿eh? Y es que hay tantos, tantos personajes. Todas las Ah, colecciones que tenías. bueno, o sea, también esa es otra historia, pero Eso era ah, bonito. sí, bueno, el coleccionismo es también un problema a veces. Pero a ver, yo qué me gustaría, pues nunca lo había pensado. Tal vez Obi-Wan, tal vez Obi-Wan, Obi-Wan, Obi-Wan. ¿por qué, amigo? Pues porque creo que aplica mucho esta filosofía de vida, ¿no? Star Ujú, Wars, Star Wars es una compilación de formas, de pensamientos, de filosofías, incluso de em, cuestiones masónicas, ¿no? También. ujú, Entonces, sí, creo que Obi-Wan es alguien que maneja muy bien sus herramientas y se ha construido a sí mismo a alcanzar una utilidad. Es el único personaje de Star Wars que entiende el propósito y que entiende la utilidad de que es útil. El que es, los demás, claro que tienen sus momentos y hacen su parte, pero nunca de una forma tan consciente como él. sí. Y con eso quiero decir que es una aspiración, ¿eh? Me gustaría aspirar a ello, sí, a ser útil. ¿Lado oscuro o luz? ¿Obscuridad o luz, amigo? ¿Qué prefieres? Pues fíjate que no tengo ningún problema en el lado oscuro, ¿eh? Yo entiendo que es es una forma, pues cualquiera te diría, no, la luz, por supuesto, ¿no? Somos la La luz. luz. Pero no, yo siento que a este punto de mi vida, con historias, anécdotas, experiencia, eh, lágrimas, agruras y demás, creo que Ujú, el lado oscuro es una forma de hacer las cosas. Creo que no siempre puede ser totalmente del lado claro, del lado de la luz tampoco. Siempre estamos ujú, fluctuando en esos dos. exacto, Creo que no puedes claro. quedarte mucho tiempo en uno, no mucho tiempo en el otro. Y ya depende, pues ahora sí que para qué, ¿no? Amigo, ahí vienen las preguntas rápidas. Venga, ¿Locución en cabina o doblaje en estudio? doblaje en estudio. Eso. ¿Voz natural o voz interpretada? La voz natural es interpretada también, así que interpretada. Ok. ¿Radio en vivo o producción grabada? Producción, 100%. Sí, tú eres production total. ¿Guión estructurado o improvisación? Qué bien se improvisa lo que está bien estructurado. Estructurado. Sí, claro. ¿Personaje animado o personaje real? Animado. Ok. ¿Narración documental o comercial dinámico? Documental. Eso sí, y te queda. ¿Trabajar solo o trabajar en equipo? Equipo. No hay forma de hacerlo esto solo. Claro. ¿Música instrumental o música con voz? Tengo que escoger. A fuerza. ¿Sí? Uno. Ay, caray. Bueno, con letra más bien. ¿Con letra o sin letra? Con letra. Sí, con letra. Vamos. ¿Saga clásica de Star Wars o nuevas generaciones? Clásica. Somos de la vieja guardia, amigo. Sí.
¿Voz grave o voz versátil? Versátil, siempre. Sí, la versatilidad total. Total. Así es que, amigo, yo quiero, mira, más que un invitado, eres parte de mi historia, de mi vida. Gracias por tantos años de amistad, de aprendizaje, de compartir esta pasión por la voz. Y hoy celebramos no solo tu trayectoria, sino la persona que eres, todo lo que has logrado, lo que has hecho a lo largo de estos años, lo que me enseñaste. Tengo que agradecerte siempre todo lo que aprendí contigo de Star Wars, de la locución y de todo, y de la vida misma, porque tengo mucho que agradecerte y es el momento para hacerlo, Carlos. Gracias, Martita. Pues yo también quiero agradecerte el haber compartido este tiempo y haber compartido tanto tiempo en nuestro tiempo. Y qué bonita forma de pasar el tiempo. Muchas gracias, me ha encantado. ¿Y Y cómo ha también pasado el reconocer tiempo? ¿Y cómo ha y pasado cómo, el tiempo? y cómo ya se acabó el tiempo también. Bueno, me da Y ya se gusto acabó el tiempo. me da gusto que estás haciendo lo que más te gusta, que estás en lo tuyo y que yo sé que, la vida te lo recompensará. No, no quites el dedo del, no quites no sé cómo decirlo, quería hacer un chiste, pero no quites el dedo del renglón. Sí, porque si hago el chiste se puede malinterpretar. No Sí, quites sí, la sí. boca del micrófono y, Así, y amigo. sigue, a compartirse. Pues gracias, Carlos. ¿Cómo te puedes seguir las personas en redes sociales? Estoy en Facebook como Carlos Díaz. No manejo en realidad redes sociales como tal, pero creo que es algo que debo empezar a hacer. Pero que me escriban y yo los contacto. Perfecto. Que te manden Pueden inbox. escribirme Ahí. a sí, Perfecto. Te ujú. manda a Les dejo felicitar mi también. contacto para cualquier cosa. Ok. Y te manda a felicitar también Patricia Cortés Melo. Y ya para concluir, amigo, ¿qué nos dejas y qué te llevas hoy, mi carísimo Carlos? Pues hoy yo quisiera dejarles no solamente lo que les he dicho, sino que ha sido una parte de mí. Les quiero dejar esta parte de mí, que ha sido con mucho amor, pero también mucho de lo otro. Con eso quiero decir que siempre se requiere esfuerzo, ¿no? Esto Claro, es un pedazo de mis sentimientos, de lo que pienso, de lo que creo que puede ser útil. Me sirvió a mí y sé que le va a servir a mucha gente más. Y me llevo, pues, una grata experiencia. Me ha encantado estar acá y poder platicar cosas que no hablaba hace muchos años. Y pues bueno, que aquí estoy a las órdenes de todos ustedes. Me pueden localizar, eh, pues a lo mejor a través de ti, ¿no? En tus redes, ahí escríbanme y yo me pongo en contacto con quien guste claro que acercarse a sí. lo que yo hago también. Pues muchísimas gracias, Carlos. Sabes que te quiero mucho, te admiro más y gracias por haber compartido con nosotros en esta hora que se pasa rapidísimo. Agradecerle, por supuesto, a nuestra presidenta, Rosalía Buaún Sánchez, la realización de este programa. Al oso que está por acá, que ya se me cayó, pero aquí está. Gracias, oso, por tu apoyo siempre. Y bueno, a todos los que se conectaron en Facebook, los que se conectaron en YouTube, los que van a ver la entrevista después, Carlos, gracias, gracias por todo, de verdad. Gracias por compartir tu caminar conmigo durante muchos años y que seguimos conservando esta linda amistad. Eso es lo que me deja la locución el día de hoy, Carlos. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, amigo. Así es que gracias, pues 1:00 en punto. Gracias por haber estado aquí. Agradecemos su presencia y gracias, gracias, Oso. Esto fue Locutores, el poder de la voz. Se despide su amiga Marta Valero. Hasta la próxima.